Maestro Crayon, uno de los aspectos del libro de Urantia que a mí siempre me ha interesado es lo que en sus páginas se dice al respecto de la vida de Jesucito en la tierra, que son cosas que no se dicen en otros textos. Nadie como usted para que nos diga algo al respecto. Maestro querido, ¿qué partes de lo que dice el libro de Urantia sobre la vida de Jesucito podríamos considerar que son verídicas? Entiendo claramente que el tema es muy amplio, pero le pido a usted que escoja alguna parte, por favor. Bueno, dentro de las muchas que podríamos mirar hay varias revelaciones que no se pueden dar aquí en este momento, cosas que se pueden tratar, pero en algunos casos no con el detalle. Lo que se puede decir es que cuando se dio la posibilidad de encarnar en esa vida como Jesús, era una cuestión que ya desde hace mucho tiempo también se venía previendo, y que adopta el Gran Hermano. Que adopta hacerla él. Una situación en el mundo y alrededor que estaba bastante complicada de hacer. Los grandes hermanos sabían que eso tenía muchas agravaciones. Durante todos estos modos de consejos que se hicieron, incluso en reuniones de encarnaciones previas de los grandes hermanos y también de algunos seres que acompañaron en vidas previas a la encarnación de Jesús, se habló mucho de esto. Me refiero a que en su vida anterior como Eliseo, encarnado como el alma de Jesús en ese momento previo, tuvo reuniones con otras encarnaciones también de los grandes hermanos y de otros seres para hablar de cómo se iba a ir organizando aquella vida siguiente. Era algo muy riesgoso, bastante riesgoso. Ocurre que la Tierra tenía una perforación muy grande y Gaia como alma no tenía la fuerza suficiente para poder poner orden en ese punto en donde estaba. Era un agujero muy grande, una situación en medio de una batalla, en medio de casi una guerra, en una retoma de lo que también el vínculo y dirección del mundo era. Era necesario poner en evidencia el anclaje de luz que restauraba la visión del amor. La preservación de esa visión. Ese hoyo, ese abismo, no era nada fácil de reparar. Se necesitaba aplicar una acción directa por parte de la unidad en conjunto, a modo que se pudiera reunir la fuerza suficiente para que al mismo tiempo que Gaia se fortaleciera, se reencauzara su rumbo. Al mismo momento, ocurría entonces que todos estos seres habían abierto una magnitud tal de un portal a tantas formas de oscuridad, tantas formas también que bloqueaban el proceder del plan que se necesitaba hacer un acto de fuerza muy grande, muy vinculante, que irradiara y esparciera a la luz para que desde ese punto se cerrara el último abismo que fue resultado de la última caída genética. De la última caída que se tuvo en esta humanidad a razón de muchas cosas más. Ocurría que dentro de esa labor de grandes almas de los grandes hermanos, que incluso en algunos casos fungieron como protagonistas y a modo de reparadores de todos estos abismos, quedaba aún el más grande de ellos. En medio de todo, se eligió y se puso también a Jesús. Jesús mismo se puso en acto para que así se diera esa vida. Al mismo tiempo que estaba anclado en su vivencia en la tierra, tenía una encarnación proveniente de Sirio, de modo que todo lo que él mismo se permitía tener como claridad en ese momento, también la recibía desde su estancia en ese espacio e instante en Sirio, así como desde vidas pasadas. Dentro de las múltiples cosas que se anticiparon, lo que se decidió es que si se hacía el anclaje de luz divina, estas otras fuerzas, simplemente por ver el hecho de esa presencia divina se iban a apartar ante la simple estancia de esa presencia, por la simple estancia de un acto que vinculaba al amor. Los 7 grandes hermanos y los seres angélicos que también precedían todo este arduo trabajo, sabían que el hijo dormido, el hijo en separación aparente, es rebelde y en algunos casos retador, pero tenían claro que jamás la mirada de la unidad, la mirada de la divinidad, se puede volver retadora y a la par. Por el contrario, ratifica la estancia de amor. Dentro de las pocas cosas que puedo decir a continuación y que también se relacionan es que hubo un vínculo que verdaderamente hizo como se tenía planeado. Pero casi que en los últimos momentos, cuando ya era suficiente y el papel como se veía planeado bastaba, estos otros seres hicieron también varias jugadas desde las que extendieron los momentos del sufrimiento corporal,
del sufrimiento, incluso constriñendo muchos de los cuerpos del Gran Hermano a modo de que ellos no aceptaban una aparente derrota. Querían provocar que el amor luchara. Como eso nunca iba a darse, al final de todo cedieron su reclamo. Pero fueron muchos los actos que Jesús como Gran Hermano tuvo que de cierta forma vivir, no solamente en cuanto a lo planeado sino también una cosa extra planeada. Asimismo, hubo una parte en la que el ego también se fue apoderando, y fue en el hecho de decir, ya basta, no más, es suficiente, nos han timado. Aun cuando se dio toda esa vuelta, aun cuando fue ese engaño, parte también de lo que era su fuerza y de la que era la fuerza de los grandes hermanos acompañándolo en esa misma encarnación, y también desde todas las estancias, le hicieron ver, sigue, sigue, porque tú no eres tu cuerpo. Sigue. Y fue bastante difícil. Los grandes hermanos recuerdan ese punto con mucha fuerza, porque fue un acto de todos quienes apoyaron esa vida. No se hubiese podido haber hecho de otra forma. Al final de cuentas, esto deriva en muchos otros casos, en muchas cosas más para considerar dentro de las múltiples aristas que este tema nos daría para hablar, pero mucho de lo que también desde eso derivó hoy en día son conocimientos que algunos en la humanidad los tienen un poco desvariados y otros los tienen olvidados. Tampoco es este un momento para que ello pueda conocerse en gran medida, pero una de las cosas que puedo adelantar es que, por ejemplo, ha funcionado mucho que cuando a cualquier presencia demoníaca, ya sea dentro de cada uno o incluso exterior, como representada en un ser, se le recuerda este acto en conjunto del amor que se dio, en cuanto el amor no procedió a luchar, no procedió a reaccionar, sino a accionar. Las presencias demoníacas recuerdan aquello más que como un pacto, como un recordatorio de que el amor es lo único real, aunque ellos no lo quieran aceptar. Y por eso este acto funciona mucho y ha funcionado dentro de muchas cosas a modo de recuerdo, a modo de estancia desde la que se afirma que claramente fue posible. De ahí en adelante la estancia del amor total siguió siendo posible, como siempre, prevaleciendo en el orden completo. Maestro Crayon, a modo de comentario, vaya que viniendo del Antiguo Testamento, por ponerlo en forma de Biblia, estaba un Dios aparente que era colérico, iracundo, vengativo, abusivo y demás. O sea, sé que sí, la situación estaba desde una perforación muy grande, un agujero terrible. Cuando dijo usted que se había elegido a Jesucito o que él mismo se había puesto en la misión, recordé que ya desde antes, meses atrás, se nos dijo que Jesucito es la luz divina. Así que quién mejor para poner en movimiento todo lo que se planeó, si bien le tocó también su extra como usted nos dijo, y eso fue terrible. Lo entiendo perfectamente. Maestro, yo por eso le decía a usted al pedir sus revelaciones, que nos dijera lo que se pueda, porque esta es ahora sí que la gran luz que se tiene que dar sobre la humanidad cuando esté lista para ello o sobre quienes estemos y vayamos estando listos para ello. Dicho a sabiendas de que ciertamente no se puede ya mismo en este foro, porque hay muchos que ahora nos prestan su atención quienes verdaderamente no están listos para ello, si bien algunos de nosotros quizá podamos empezar a estarlo ya para ciertas otras cosas. Como sea, tengo para mí que eventualmente será para quienes decidan estarlo.